Danielita, quédate con nosotros. Me cruzo. Dani, crúcese nomás, está en su casa. Dani, tremendo tema. Oye, este es un temazo. Zona sur del Perú, norte de Chile, asociado frecuentemente con una zona muy sísmica, donde se ha acumulado mucha energía, donde se espera hace mucho tiempo un fuerte remesón, pero ha habido varios, no sé si una seguidilla de temblores, un enjambre sísmico, ¿de qué estamos hablando? Mira, hace 2 días, de hecho estamos viendo imágenes, entiendo de ese momento, hace 2 días en la noche, un movimiento fuerte, la tierra se sacudió en La Serena, en la región de Coquimbo, como a 60 kilómetros de profundidad, durante poco más de 1 minuto, y muchas personas tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque fue un movimiento muy brusco, muy fuerte, que duró bastante. Sí. Eso hacía la diferencia, además. Hace la diferencia por el tipo de movimiento. Insisto, se generó mucho miedo entre la población allá, en el sector de Coquimbo, y muchos pensaban, ¿qué está pasando? Porque durante la última semana han habido diferentes movimientos en la zona norte en general, no solamente en Coquimbo. Lo que pasa es que nosotros que somos de acá de Santiago, pensamos que el norte es como chico, pero es grande. Entonces, a veces se conectan algunas cosas y no necesariamente están tan conectados. Algunos pensaban, por ejemplo, que era una réplica también del terremoto grande que hubo el 2015, ¿te acuerdas, José? Sí, claro. Allá en la zona, pero la verdad es que han pasado muchos años para ser considerada una réplica, y además, y aquí viene lo interesante, finalmente cuando el Servicio Sismológico saca la información oficial de la magnitud, es 5,5. Richter. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo? Si yo estoy seguro que fue más que eso. Nosotros los chilenos tenemos la mala costumbre de ponerle cifra inmediatamente. Ah, no, este es un 7, este es un 8. Pero la verdad es que nos podemos equivocar muchas veces. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de sismos, hay diferentes tipos de terremotos, ¿no? Los grandes, los fuertes, a los que nosotros estamos más acostumbrados y que hemos vivido, tipo 8.8, tipo 1985, tipo 2015 en Coquimbo, han sido la mayor parte lo que se conoce como interplaca, es decir, cuando se mete una placa debajo de la otra, en el caso de la sudamericana, la Nazca bajo la sudamericana. Nazca y sudamericana. Sí, la Nazca está subduciendo, se está metiendo debajo, con mucha fricción debajo de la placa sudamericana. Y en esa zona de fractura es donde se generan, ahí está la imagen. Sismos de interplaca son los que ocurren justamente en este encuentro de 2 placas, ¿no? Ahí está, la placa de Nazca que se mete debajo de la sudamericana, y cuando se genera cuando se rompe, cuando se genera esta fractura, se da el movimiento fuerte, y muchas veces por eso va acompañado de alerta a veces de tsunami, porque pasa justamente en la fosa submarina, ahí, frente al mar, frente a las costas. Ahora, esos estamos acostumbrados a 7, 8 fuertes. ¿Por qué el del norte de ahora, que fue solo 5.5, digo solo entre comillas, se sintió tan potente? Porque Mercalli fue 7. Mercalli tiene que ver con la percepción del movimiento. Claro. Exactamente. Y es que esto fue intraplaca, es decir, fue más profundo y fue dentro de una de las placas, no fue en la parte de encuentro de las 2 placas. Y por lo tanto esto ocurre básicamente, muy en simple, justo debajo de los pies de las personas, y la onda llega directamente hacia arriba. Entonces llega con una intensidad mayor y vibra a veces, entra en resonancia con alguna estructura. Por eso que se siente muy fuerte, a pesar de que... Ahí está. Este es el dibujo o la gráfica que mejor lo representa por lejos. Es decir, esto es intraplaca, es abajo y llega directo hacia arriba. Realmente bajo los pies de las personas. Y por eso se mueve y por eso generó estos movimientos que, insisto, fueron retratados durante poco más de 1 minuto en la zona norte, y despertó a mucha gente. Fue cerca de la medianoche. Vamos a preguntarle a Cristian Farías, que ha estado con nosotros en varias oportunidades. Qué grande, Cristian Farías. Sí, admiramos mucho su trabajo. Está con Ignacio Beltrán a esta hora en el sur del país. Ignacio, ¿cómo estás? Nacho, querido, un abrazo grande para ti. Saludamos a Cristian también. Hola muchachos, ¿cómo están? Claro, efectivamente estamos con el experto Cristian Farías, que nos va a hablar de esto. Interplaca, intraplaca, en el caso del día domingo en La Serena, por eso se percibe tan fuerte. Cristian, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, bien. En efecto, a ver. En efecto, lo que termina pasando es que tenemos un sismo intraplaca el día domingo y eso se sienten fuerte. Uno
uno le gusta decir como chileno que está súper acostumbrado a los sismos, pero es hasta por ahí nomás. En realidad como que estamos súper acostumbrados a los sismos que se generan en el contacto entre las placas. Entonces es súper típico que la gente dice, no, si este fue un 6 nomás, este fue un 5-5 nomás, este fue un 5, y como que uno se queda con esa percepción, ¿cierto? La cuestión es que cuando hay unos sismos que se dan, como decía Daniel, dentro de la placa que se va metiendo debajo, son un poco más profundos y se llaman intraplacas, y la gracia que tienen es que liberan su energía, en su misma energía la liberan en poco tiempo, y entonces eso te genera como ondas que van muy intensas para arriba, y eso hace que en un espacio chiquitito, como cerca del lugar donde se genera el sismo, se siente fuerte, y un poco más fuera como que ya no es tan terrible. Y claro, la gente que lo siente dice, oye, no puede ser, es imposible que esta cuestión haya sido un 5-5, porque la percepción es harto más fuerte, y eso claro que asusta, por supuesto, se asusta harto. Y por otro lado también lo que termina pasando es que es domingo en la noche, la gente venía de una semana larga de celebraciones, hay que pensar en el lunes, entonces no es el mejor momento para que te pille un remesón que te asuste de todas maneras. Cristian, aprovecho. No era el terremoto que se tomó durante todo el fin de semana, era un sismo real. Claro, tal cual, era un sismo real, un terremoto, ¿verdad? Cristian, aprovecho de saludarte desde acá. Daniel te habla desde el estudio. Hemos conversado hartas veces con Cristian también estos temas. Hay algo interesante que de repente podrías hacer un doble clic acá, y tiene que ver con lo siguiente. En general, en nuestra memoria más reciente, estamos muy acostumbrados a los terremotos que ocurren ahí en el encuentro de las dos placas, ¿no? Sin embargo, este tipo de terremotos intraplaca que tú muy bien has descrito, ha generado la historia de Chile, y esto hay que recordarlo, porque hay que estar atentos. Ha generado algunos de los terremotos más mortíferos y destructivos en nuestra historia. Recuerdo Chillán, ¿no? En el 39. Tal cual, sí, Daniel, es verdad. O sea, el asunto con el terremoto del 39 es que fue un sismo intraplaca de magnitud 7.8. Uno diría, ya, 7.8 es grande, pero no es tan grande, pero terminó con 8.000 muertos en Chillán. Y eso es lo que terminan pasando con estos sismos, es bien importante. Total. Porque hacen vibrar el suelo en frecuencias más o menos altas, y eso hace que las casas más chicas, más bajas, entren en resonancia. Y claro, si entran en resonancia y no están bien construidas, terminan colapsando, y eso es lo que pasó en Chillán en 1939. Fue un desastre tremendo, y es uno de esos sismos que está bien en la memoria, y que cada vez que tú le preguntas a alguien cuál es el sismo que quizás tuvo más muertes asociadas, todos piensan en 1960 porque fue el más grande de todos, pero en realidad fue el de Chillán, y fue una intraplaca. Así que esos, cuando ocurren, no son menor. Te asustan harto por un lado, pero también pueden generar harto daño, porque agarran justamente las estructuras que quizás menos se diseñan pensando en esos sismos también. Oye, Cristian, la Karen te habla del estudio, gusto de saludarte nuevamente. Y claro, fíjate que estamos siempre tan acostumbrados como a decir, ya viene en el norte, y de repente nos sorprende algo en el sur o en la zona central. Nuestro país ahí siempre con estos remesones tan importantes y que nos provocan tanto miedo. Fíjate que estaba pensando en lo que pasó en algún momento en Navidad. ¿Te acuerdas que hubo una seguidilla de sismo? Finalmente parece que se liberó mucha energía. Sí. ¿Cómo saber si en esta oportunidad lo que está pasando en el norte no es la antesala de un fuerte remesón? ¿Podría serlo o no? Oye, es tremenda pregunta. Tenemos para 3 horas a hablar de eso. Ya, dale nomás. No, pero mira, el asunto es que... el asunto es este. Existe la noción de enjambre, y el enjambre es cuando ocurren varios sismos seguidos en un lugar muy específico, y que los sismos se parecen, o sea, tienen magnitudes más o menos parecidas. No es lo que está pasando en el norte, partamos de ahí, pero sí es lo que ha pasado algunas veces en Navidad, que de pronto tenemos varios sismos en 2 días, 3 días, y que son todos parecidos y todos ocurren en el mismo lugar más o menos. El asunto es que varias veces hemos visto que hay enjambres antes de grandes terremotos, pero no siempre aparecen, y no siempre cada vez que hay un enjambre grande viene un terremoto. Uno siempre se va a la cabeza en 1985, el terremoto de 1985 vino acompañado con varios sismos previos en los días que se dejaron sentir bastante. O el terremoto de Iquique en 2014 también, con su enjambre sísmico previo y todo lo demás. Pero no siempre pasa. Hemos tenido varias veces enjambres, como los de Navidad, por ejemplo, o algunos que también pasan en el norte, que simplemente ocurren y no pasa nada más. Entonces la pregunta no es tan sencilla, pero resulta de que en efecto te van mostrando
mostrando que siempre hay un poco de actividad y siempre hay que ponerle alta atención cada vez que hay un enjambre, porque tienes que ver si te está mostrando algún tipo de señal un poco distinta a los enjambres anteriores o no, y eso es un poco lo que nos pasa en Chile, siempre nos van sorprendiendo las placas de alguna manera. Sí. Hoy día, estadísticamente, ¿en qué lugar del país se espera un sismo importante? Como para al tiro va a ir a... Mira, vamos al asunto directamente. Hoy día si tú me dijeras, mira, estadísticamente está la región la que no ha liberado energía o está la región la que está en los tiempos geológicos para que se produzca un movimiento importante. Porque nos llevamos esperando sismos en todas partes y bueno, Chile es un país sísmico, pero ¿habrá alguna región que está, digamos, con mayor... científicamente con mayor probabilidades, digamos, de que se produzca un sismo importante? La verdad es que sí. A ver, partamos de sur a norte. Primero, zona central de Chile. Viña, Valparaíso, costa de la quinta región, que podrían tener un sismo de magnitud 8.3, 8.4. Están las condiciones ahora. Y eso, claro, se sentiría muy feo en la zona central, se sentiría muy feo en Santiago y sobre todo la parte que pareciera ser que está más bloqueada ahí en las placas, la que debería liberar su energía en algún momento, es la parte más superficial. Por tanto, ese siguiente sismo probablemente va a generar un tsunami. Y ahí viene el problema de, oye, ¿qué hacemos en la zona costera cuando se genera un tsunami? Porque resulta de que, por ejemplo, en Chile tenemos esta brillante idea de que nuestros dos puertos principales, Valparaíso y San Antonio, están los dos siendo afectados por el mismo tsunami cuando llega a ocurrir. Y no hemos realmente diversificado otros puertos como para pensar en qué va a pasar. La forma de evacuar en esos casos va a ser complicada, obviamente, y si es que es un terremoto que termina pasando en un día hábil, el tema de cómo evacuar los colegios es un problema gigante. Y eso es zona central nomás. Después nos vamos para el norte y nos encontramos con Atacama. El último gran terremoto en la zona de Atacama, en Vallenar específicamente, fue en 1922. Han pasado más de 100 años desde ese momento y claro, hay suficiente energía para tener un 8.5 ahí. Sí, no sabemos cuándo podría ocurrir, pero obviamente hay energía para eso. Después nos vamos más para el norte y tendríamos que pensar en la zona del sur de Iquique hasta Mejillones, por ejemplo, que hay una zona que podría darnos un 8.3, 8.4 y al menos esas. Y entre medio estamos tratando de averiguar qué pasa, por ejemplo, de Mejillones un poquito hacia el sur. Ocurrió el sismo de Antofagasta en 95, pero igual hay algo que siempre te queda de remanente y en definitiva las placas como que te van siempre dando la posibilidad de tener terremotos grandes. Así que norte de Chile, sí, centro de Chile también, centro-sur tuvimos el del 2010, así que ya no es tan terrible por ese lado. Bien, sí. Cristian, una consulta, ¿cuándo hablar de enjambre? Porque aquí son 10 sismos que se han producido en las 2 últimas semanas. Claro. ¿Cuándo hablar de enjambre y en qué fracción también de terreno de Chile, que es bien largo hablar? Porque aquí fue en el norte y el norte es bien grande, ¿no? El norte es súper grande, yo creo que es una cuestión que siempre nos cuesta entender, que el norte en efecto es muy amplio. El tema es que no solamente el norte es bien grande, sino que también un enjambre requiere una zona más bien acotada, no sé, unos 20 kilómetros por 20 kilómetros, una zona más o menos pequeña, donde se generen varios sismos, hablamos de decenas de sismos en el espacio de un día, 2 días, por ejemplo, y que los sismos más encima tengan magnitudes similares, o sea, que sean de magnitud 3, todos parecidos, o de magnitud 4, todos parecidos, como que no varíen demasiado, que sea uno grande y varios chicos, sino que sean en realidad como varios más o menos en un rango similar. Ahí aparecen los enjambres. Y como les comentaba adelante, hay veces que esos enjambres aparecen por otras cosas y no necesariamente por un precursor de un terremoto. Las placas, una se va metiendo debajo de la otra, pero no son lisas. Tienen rugosidad y a veces esa rugosidad se va metiendo y deforman un poquito la zona de arriba y generan sismos durante un ratito. Y esos enjambres aparecen, son, bueno, normales dentro de Chile. Obviamente nos llaman la atención y nos asustan más harto, pero siguen siendo un poco lo que nos pasa cada cierto tiempo también. Oye, Nacho, sí, y aprovechemos acá además a Daniel, Cristian, si nos permites un segundito, porque al parecer, al igual que los volcanes, hay como tiempos, ¿no? No es que sea regularmente, sino que a lo mejor en la zona norte es cada 100, 120 años. Eso habla un poco a propósito de lo que mencionaba recién Cristian, que se cumplirían determinados plazos que son muy complicados, ¿no? Aquí entra el concepto de la recurrencia. Cada cuánto tiempo debería liberarse energía y hay diferentes categorías. Por ejemplo, hay cierta recurrencia
ocurrencia que se calcula en 100 años, para los terremotos, no sé, entre 6 y 8. El punto es que para terremotos más extremos, estoy pensando 8 o 9 o superior, se habla incluso de entre 300 y 500 años. Entonces, ojo, porque para los grandes, como esto, entre 8 y 9 o superior, 1730 fue la última vez que hubo un gran terremoto, donde frente a las costas de Valparaíso. Si ustedes sacan la cuenta y vamos sumando, en 1730 hasta ahora, ya según varios paleosismólogos que hemos podido entrevistar también, estamos dentro de ese periodo. Ahora, nadie te puede decir va a haber un terremoto mañana o en un año más. Eso es chapucería, eso no existe, eso es gente chanta, digámoslo directamente. Ahora, es importante que hablemos con especialistas como Cristian también. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos como programa, en este caso, es decirle, señor, señora, la Tierra se mueve mucho en Chile. Por lo tanto, es importante que usted sepa que esto va a pasar. Y cuando pase, es importante que estemos preparados para aquello. En términos de tecnología sismo resistente, las casas, los edificios, cada vez soportan más. Chile está en el podio mundial de la solidez de sus construcciones. Estamos preparados para esto. Exactamente. Ahora, hablemos del contexto mundial. Recién nuestro director puso acá una gráfica interesante de el cordón de fuego o el anillo de fuego del Pacífico. Aquí está. Y esto es importante también que lo sepamos, porque no estamos solo en esta aventura. No, hay varios países más que tienen una gran actividad sísmica y volcánica. Esto es una zona geológica importante. Todo esto que ustedes ven acá, que está en rojo, es el anillo de fuego del Pacífico o el cordón de fuego del Pacífico, que hay mucho choque de placas. Algunas se están colisionando, otras se están separando. Y en toda esta zona, donde está incluido Chile también, está más o menos el 90% de los volcanes activos del mundo. Entonces, esto estamos hablando de actividad sísmica y también actividad volcánica. Entonces, ojo, de hecho le podemos preguntar también a Cristian algo, porque algunos dicen, si sabemos que Chile se mueve cada cierto tiempo, ¿estamos preparados? ¿Tenemos los sensores? ¿Tenemos la tecnología para por lo menos tener una alerta de más de 40 segundos o de un minuto? Acuérdense ustedes que hace muy poco Japón, que es un país que tiene un nivel de sismicidad similar al nuestro, que tiene una cantidad de tecnología extraordinaria de sensores bajo el agua, etcétera, dio una alerta, ¿se acuerdan? El primer ministro volvió al país y dijo, ojo, hubo un movimiento precursor. Claro, podría haber un evento posible grande. Que se venga uno cototudo. Bueno, eso salva vidas. Tener el dato de a lo mejor poquitos segundos, la diferencia entre que alguien se suba a un ascensor o no. La diferencia entre que un médico avance con el bisturí al lado del cuello de una persona. Es que un niño se suba a un juego en una plaza. Sí. O sea, hay muchas cosas que se podrían evitar. Y aquí, Cristian, yo sé que tiene información interesante, porque Chile podría hacer mucho más para tener sensores de alta tecnología y para avisar con más tiempo. Cristian. Tal cual, hay varios temas juntos ahí, pero veamos la tecnología primero. Chile tiene obviamente una red de sismómetros bastante amplia, pero nos falta cobertura sobre todo en la parte costera, es decir, sensores que estén en el fondo marino. Eso es lo que nos está faltando hoy en día. Ha habido avances con los cables de fibra óptica, hay varios experimentos que se están haciendo ahí y que son bastante prometedores. Lo que está pasando ahora también es que hay una colaboración entre colegas de Estados Unidos con colegas chilenos, donde estamos tratando de ver cómo tener una mayor red de sismómetros y de otro tipo de instrumentos como para poder investigar esta zona un poco mejor. Ahí es una cuestión bien grande que se llama Subduction Zones in 4 Dimensions, que me tocó estar en California, de hecho, la semana pasada en una reunión con ellos, y lo que se está buscando es tener un arreglo gigantesco de sensores, incluyendo el fondo marino, de tal manera de que se pueda entender mucho mejor cómo se generan esos terremotos y pensar también en eso. Estamos en eso. Hay hartas conversaciones con la gente del Ministerio de Ciencia, con gente del CHOA, del SENAPRED, con todos, porque hay un interés importante en que esta colaboración tenga frutos bien buenos, así que tenemos harta esperanza en el futuro en ese sentido. Ahora, el tema es que también toda la tecnología, toda la información que nos sirva es súper importante, pero también hay que volver siempre a lo fundamental. El cómo prepararse es un tema que toma años, porque en definitiva uno dice, sí, vale, no me subo al ascensor, pero hay más cosas. Por ejemplo, te viene un terremoto a mitad del día con un tsunami, ¿cómo planificas la evacuación de las escuelas? ¿O dónde construyes escuelas en el futuro? Esas son preguntas que no te las resuelve una alerta de un par de minutos más o minutos menos, sino que lo que te lo da es la planificación como global de tu territorio, y lamentablemente eso es lo que nos falta harto. Oye, porque también es un tema político que termina no queriendo agarrarse. Sí, pues no, absolutamente. Y además ahí, a propósito de lo que decía recién
el Dani de la comparación con Japón. Claro, los japoneses en eso son bien brutales, o sea, no se construye el primer piso, a lo mejor son zonas comunes, pero no hay departamento en el primer piso, no va a haber a lo mejor lugares de adultos mayores cerca de la playa. Ponen un muro, simplemente, o sea, la vista al mar les da lo mismo y la tapan, ¿no? O sea, la seguridad es lo más importante, ¿no? Zonas inundables, son tremendamente protegidas para eso. En Chile tenemos proyectos de centros comerciales al lado de hoteles ahí en la roca, bahía, los hoteles. Claro. Bueno, y todo el campo dunar. O sea, imagínate lo que podría ocurrir. No sé, yo no soy ingeniero ni constructor civil, pero cuando uno recorre la costa de Chile, no ve un ordenamiento territorial lógico alineado con la realidad geológica que es inherente al país, digamos. Y eso que solo hablamos de la costa, o sea, hablamos de las construcciones sobre las fallas, por ejemplo, también. Ojo con eso, porque hay otro tipo también de posibles terremotos, que son los de las fallas, y ahí también hay mucha construcción sobre fallas, hospitales, fábricas de bombas en el norte que están sobre fallas. Esto lo podemos hablar después. San Ramón, disculpa, exactamente. Está llena de construcciones, incluso hay un hospital gigantesco. Ahora, hay un punto que es fundamental y que tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo como familias, como personas frente a un desastre eventualmente como este. Es decir, yo no sé si ustedes en sus casas tienen, por ejemplo, conversado con... ¿Tienen la familia? Yo tengo mi kit. ¿Dónde nos vamos a juntar? Ah, ya. ¿Está conversado eso? Sí, está conversado. No, sí, está bien, José. Está bien, tú estás incluido en mi kit. Yo voy a tu rescate. No, pero ¿sabes qué? Es que se ríe el José mío, porque en el kit que tenemos, yo no sé, gringuita, cómo lo haces tú, pero... No tengo mira, el kit, ¿sabes qué? Y tiene todo, y hay que ir viendo porque se vencen algunas cosas, tiene hasta un pito, con algún pito me refiero, no para relajarte, claro. sino que un silbato para que tú, si es que para que la luz. por si acaso tú quedas atrapado, para que puedas hacerlo sonar, o sea, yo no sé, con tus niños... No, yo no lo he hecho, fíjate, y tengo que hacer un mea culpa porque hemos hecho notas, reportajes, sobre todo hablando del ejemplo, no solo de los japoneses, sino también de los mexicanos. Los mexicanos todos tienen su kit guardado en un lugar específico. Eso sí se ha conversado, ¿qué hacemos en un terremoto? ¿Cómo llegamos a un punto? Ahí a mí me preocupan mucho los vidrios, los ventanales, en ese escape, ese es el problema que yo tendría en mi casa. Para mí lo más fundamental, además del agua y eso, que es supervivencia, es la comunicación. Porque pongámonos en el escenario que se caen las antenas, que se cae todo. Cunde el pánico, jardines infantiles, colegios, ¿dónde llevan a los niños? Los papás, las mamás van a llamar a sus hijos, ¿dónde está mi hijo? Sería un caos. Es caótico. Por eso, incluso yo soy un poco exagerado, a lo mejor porque yo tengo un walkie-talkie. En mi casa tengo un walkie-talkie y tengo otro más en la casa de mi suegra, que no sé, no es que me llama, pero tengo ahí uno en mi casa y uno en la casa de mi suegra. Entonces, cualquier cosa, al menos tenemos comunicación con ella, que probablemente iría a buscar a mis hijas que están cerca de su casa. Entonces, lo tenemos pensado. Con la familia pese a que haya una crisis comunicacional producto de un terremoto. Eso es súper bueno, mantiene los nexos. Pero yo recuerdo... Acuérdate lo que pasó con esos teléfonos satelitales que no tenían, ¿te acuerdas? Que estaban en Chile, estaban sin batería. Estaban sin batería. El año 2010... Hemos ido aprendiendo a punta de... Cuando fue el terremoto del 2010... ¿no? Claro, yo me acuerdo, a ver... Inocente. Estaba en el Hotel San Martín ahí con toda la gente, la Carla Ochoa, la Katy Saloni, bueno, toda la gente de Televisión Nacional. ¿Y tú no estabas allá? No, me tocaba ir esa noche. Bueno, mira, bueno. Y la cosa es que había un teléfono que estaba en la planta baja del hotel, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que toda la gente intentaba usarlo y yo tomaba el teléfono. En ese tiempo no había tanto teléfono celular, no todos tenían celular, no es como ahora, no estaba tan extendido. Pero daba lo mismo el aparato, básicamente, porque uno no lograba, o sea, no lograbas comunicarte y eso aumentaba como la desesperación de la gente, ¿cachai? O sea, tenemos la historia, el relato, ¿te acuerdas de esta mamá que caminaban kilómetros y kilómetros, o sea, sin nada, para ir en búsqueda de su familia? O sea, hemos ido aprendiendo a propósito de estos dramas y de estas situaciones tan complejas a prepararnos un poco más. Lo otro que quiero agregar en las zonas de posible inundación. Pensemos en un gran terremoto, porque hay que pensar, porque eso va a pasar. Bueno, claro, eventualmente va a pasar. Maremoto. Pero ha pasado. Exactamente, y va a pasar de nuevo. Entonces, pensemos en un tsunami. Las costas de Chile todavía no tienen definido una buena cantidad de sirenas, porque muchas no están funcionando. Por lo tanto, hay un plan nuevo ahora, van a poner como 1000 recién ahora. ¿Ya? Hay que ver cuándo lo hacen. Pero lo otro, nosotros hicimos un reportaje en el que nos poníamos en el escenario de un gran terremoto en Valparaíso. Y veíamos cuánto nos demorábamos nosotros en evacuar a pie... Una zona segura. Hasta la zona segura, que está definida. Y la verdad es que yo iba corriendo a una velocidad importante, trotando, sin parar.
Su vida, man. En su vida hasta llegar por allá por Sausalito. ¿Ya? Y la verdad es que es muy, muy complejo. Según los cálculos que hicimos nosotros junto con personas especializadas de Sijidén, no alcanzamos a llegar. Es mejor subir en un edificio. No alcanza, exactamente, que también es otro tema, porque la evacuación vertical no está definida. Oye, si éramos tan estúpidos, yo no puedo decirlo de otra manera, idiotas, el 2010. Porque estábamos en el Hotel San Martín, bajamos al lobby, toda la gente media confundida. Y luego, ¿sabes lo que hicimos? Gente periodista, gente informada, qué sé yo, medianamente informada. Te estoy hablando del 2010, tampoco hace 60 años. No. Salimos a Avenida Perú y nos sentamos todos ahí como a esperar que... Mira, o sea, pues. Al lado del mar. Al lado del mar. Pero el único que escapó, el único, es Pablo Marín, un periodista Pablo Marín, porque él es de Viña. Y él tenía la noción de que había que escapar a la parte más alta, digamos. Es lo que pasa con la gente que vive, pero siempre reciben muchos turistas, lo que pasó en Constitución, que fue también tremendo, dramático. Esta evacuación vertical, ahí aprovecho a preguntarle a Cristian. En otras partes está, no sé, hay una escalerita por fuera y están los hoteles obligados o tienen que abrir y permitir que, sí, que la gente pueda, si va pasando por la calle, subir inmediatamente los estacionamientos subterráneos, abren las barreras. Acá tienes que ir a validar el ticket para salir. O sea, una serie de cosas, Cristian, en las que yo creo que todavía tenemos que avanzar mucho, ¿no? Y además hay zonas más complicadas, a propósito de lo que decía el Dani recién, porque hablaba de Valparaíso, Viña del Mar, pero miren, el norte, Iquique, Arica, está súper plano. Antofagasta tiene la costa un poquito más ahí elevada, pero a tu juicio también, ¿cuál sería la zona más compleja? Uy, son tantas preguntas en una también. Es que tenemos muchas preguntas. Hay un punto que sí quiero tocar. No, evacuación vertical. El asunto es que un terremoto lo que hace es venir a desnudar nuestras falencias. Wow. Eso es lo que hace. Exacto. Como que nos pregunta cómo estamos. Oye, ¿resolvieron esto? ¿Resolvieron esto? ¿Resolvieron esto? ¿Resolvieron esto? ¿Están realmente preparados para mí o no? Eso es lo que hace un terremoto. Entonces el asunto es que cuando uno dice, sí, oye, ¿cómo nos preocupamos de la evacuación vertical? Un tema que no hemos resuelto es cómo vamos a hacer de que la gente abra los edificios en medio de todo el caos que se puede generar. Porque más de alguien va a decir, no, en mi edificio no entra nadie. Tema de seguridad. Es problemático. Bueno, también hay que obviamente ver cuáles son los edificios pues. Claro, tema de seguridad importante. Claro. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad? Es un tema no menor, porque en esos momentos no puedes pensar mucho, tienes que ejecutar nomás lo que tienes que hacer. Mira, Entonces, claro, hay edificios que en otros lados del mundo tienen escalera y todo lo demás y se puede subir. Hay escuelas en Japón, una escuela en Japón que era muy famosa, que donde los niños se subieron al último piso, a la terraza, y esperaron a que pasara el tsunami, y el tsunami se llevó todos los 2 primeros pisos, pero ellos se salvaron todos. Ahí. Porque la evacuación vertical es importante. Muy importante. Claro, pero hay que resolver un montón de temas sociales previos como para poder ejecutarla de buena forma. ¿Y la zona más Aparte de la expuesta, ingeniería, Cristian, por supuesto. a tu Y de ahí uno se juicio? pone a pensar. Sí. La zona más expuesta. Sí, zonas más expuestas en general tenemos la zona norte en Arica, en Iquique, es complicado. Arica es muy plano, como ustedes dicen, el mar entra mucho y un tsunami. Sí, y el tsunami es... Hasta tiene la costa más. El tsunami no es una ola, es una entrada de mar con mucha energía. Valparaíso, Viña del Mar están súper expuestos por lo que decía Daniel también. Oye, ¿cómo evacuamos estas zonas? Y si se fijan, siempre tiene la parte expuesta siempre tiene que ver con qué construimos en la zona costera, en Copiapó. Sí, tengo una pregunta que tiene que ver con lo que pasó en el sudeste asiático del 2004. Ay, sí, porque yo nunca he estado en la línea de la costa para un tsunami. Digamos, en el lugar donde ocurre el tsunami. Y lo que yo recuerdo del 2004, que, bueno, fue en Sumatra y en Indonesia, pero afectó la costa de... Todo el sudeste asiático. Todo el sudeste asiático y mató como a 300.000 personas. Es que los turistas estaban en las islas en Tailandia, había también personas en Indonesia, había personas que estaban en la India, en fin. Y como que no vieron venir la ola. Como que la ola entró intempestivamente. Recogió el mar. Se recogió el mar, pero luego muchos de ellos los pilló o en la piscina o en un bar. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo no tuvieron tiempo si veían que la ola venía? Entonces, no se entiende eso de cómo se produce un evento de ese tipo sin que tú lo veas. Claro, porque el sismo no lo sintieron. Como bueno, Juan Fernández acá pasó, no se sintió. Juan Fernández. Lo que pasa es que por un lado...
Sí, tal cual, tal cual. Por un lado, si tú no sientes el terremoto, como que no te pones en alerta. Eso es una gran cosa que pasa. Y si no hay una comunicación clara de decir, oye, hay una alerta de tsunami en tal lugar, muévanse todos, también es problemático. Y en el caso de la gente en el 2004, hay videos que son estremecedores de gente que graba al mar cuando se recogió y graba mientras viene el mar de vuelta. Y como que al fondo dicen, oye, viene el mar, oye, de verdad viene el mar. Y se quedan como mirando minutos mientras viene, sin entender lo que estaban viendo. Y por eso también es tan importante como tener la noción de, oye, esta cuestión es un tsunami, esto entra con mucha fuerza. Y en ese sentido es como que... Porque no uno piensa, pero es súper importante tener claro de lo que pasa. Uno piensa, y lo piensa de manera equivocada, te lo pregunto, uno piensa en un muro de agua, como en una ola en altura. Bueno, uno va a ver un... No puede ser un tren de ola o que entre toda la cantidad. Fíjate que estamos viendo imágenes reales, pero había imágenes también de lo imposible. No sé si vieron la película Lo Imposible, que es impresionante. Con Naomi Watts. Sí, Naomi Watts. Y la ola entra con tanta energía que no para. Eso es el problema. Sí, hay trenes a veces, pero van avanzando. Puede que no sea de mucha altura a veces, pero tiene una fuerza impresionante. Después entra otro tren y va aumentando el nivel y es realmente devastador. Todo esto de la película que estamos viendo es basado en un hecho real, ¿ah? A mí me impactó tanto, la he visto varias veces, porque realmente es lo imposible, cómo esta familia británica vive efectivamente el tsunami y a pesar de todo lo que ocurrió, no sé si contar la película, pero en el fondo todos estaban disgregados como familia, los niños dispersados, qué sé yo, logran sobrevivir y reencontrarse, y eso que estaban a orilla, en la costa, en uno de los tantos resorts. Por eso se habla de lo imposible, pero es un caso basado en un hecho real de una familia británica. Recomiendo esta película. El momento del tsunami, lo estamos viendo, pues fue recreado en la película, como que no hay alerta, o sea, no hay ni siquiera un margen de minutos para que la gente pueda correr o subir. Los pilla absolutamente desprevenidos. Entonces, por eso le preguntaba, porque en Juan Fernández ocurrió acá. Claro. Sí, en Juan Fernández ocurrió acá. Hay un niñito que hasta el día de hoy no aparece, el puntito. ¿Te acuerdas de esa historia? Puntito, además, claro. Sí, de su familia, cómo lo buscaba. Bueno. O sea, no es la ola que tú la ves y dices, mira, viene una ola de 60 metros. No. No, eso sería con un meteorito. ¿Ves? Que se recoja el mar, zonas donde no se sintió el terremoto. Sí. Claro. Gringa, o cuando se recoge el mar, que uno dice, bueno, aquí algo viene, no, sino que de pronto irrumpe. La masa de agua, parece que el movimiento evidentemente ha sido submarino, ¿no es cierto? Y es un muro de agua, pero que uno no lo ve, Cristian, muchas veces. Es que pasa eso. Tienes un muro de agua que a veces ni siquiera es tan alto, como decía Daniel también, pero la fuerza que tiene es brutal. Imagínense que basta con que la entrada de mar tenga 50 centímetros de altura. 50 centímetros nada más y te bota. Entonces, ya tú dices, oye, no, es mar y no pasa nada, esto lo he visto en la playa millones de veces. No, un tsunami, 50 centímetros de mar, te bota y se acabó, te llevó a la corriente. Claro. Entonces, el problema está en que es tan importante tener alertas en las zonas costeras porque, en efecto, muchas veces te pasa que vienen los tsunamis, pero no necesariamente sentiste el terremoto que viene antes. Claro. O de pronto en algunas otras zonas, pensando en nuestro mismo sudeste asiático, hay zonas donde se generan derrumbes de cerros y la zona, toda esa masa entra al agua y genera un tsunami. Nos pasó en Aysén, de hecho. Nos pasó en Aysén el año 2007, donde realmente ese tipo de cuestiones son cuestiones que pasan y por tanto es tan importante tener ese tipo de alertas porque a veces no nos damos cuenta del fenómeno que viene, que genera tsunami, pero el mar siempre es un tema. Dime. Sí, no, y a propósito de todo esto, ¿cómo poder predecir? Porque cada vez tú hablas de los sensores, pero cada vez el mundo científico se abre también más a la posibilidad, a lo mejor, mira, no sé si, como hablamos de las dos placas, ya lo otro es más difícil de predecir, pero a lo mejor ver el momento en el que esta placa ahí se va metiendo tanto, es tanta la tensión que eso tendrá que soltarse en algún minuto, así como un elástico, o ver los animales, ¿no?, que tienen comportamientos distintos, o a lo mejor a propósito del puerto de Cobija, donde hubo un fuerte tsunami en algún momento que hace desaparecer todo. Hay relatos de la época que dice, por ejemplo, el aire se puso picante, a propósito del gas radón que se libera cuando se frota abajo, ¿no es cierto? Y empiezan ahí, hay otras cosas que se puedan medir, estoy pensando en términos de poder predecir algún tipo de movimiento telúrico. Claro, es que igual son dos cosas distintas, ¿no? Porque predecir es una apuesta.
Sí. Predecir es decirte, oye, mira, el 31 de marzo del año 2026 a las 3 de la tarde va a haber un terremoto magnitud 8.4 en Valparaíso, ponte tú. Eso es imposible. Eso es predecir. Y eso yo creo que eso ahora es imposible, pero yo creo que capaz que en nuestra vida se puede hacer. Ahora, lo que sí es interesante y que sí se pueden atender mucho son los precursores. Es decir, todas estas señales que aparecen antes de un terremoto. El tema es que todavía no hemos encontrado precursores que sean 100% confiables, en el sentido de que tú sepas que los identificas y te das cuenta que después viene el terremoto. No siempre pasan, a veces son secuencias de sismos previos que son precursores. Hay uno súper famoso. Antes del terremoto 1960, el día anterior, hubo un terremoto de magnitud 8.1 en Concepción, y después hubo una serie de sismos previos. O sea, son cosas que pasan y que uno dice, ya, podríamos trabajar sobre eso, y la gente ha hecho harto trabajo sobre ello, tratando de entenderlo un poco mejor. Pero eso son como detectar las señales previa a que algo ocurra, un pequeño movimiento que se vaya dando, y eso es lo que no es tan fácil naturalmente, pero que se está estudiando, sí. Yo quiero decirle un par de cosas antes de mostrar esto que tenemos acá. Es que lo que dice Karen respecto de las predicciones, quizás hoy suena a ciencia ficción. Hoy día no se puede, pero yo le tengo mucha fe a la inteligencia artificial por deformación profesional, y ya han habido algunos avances y algunas competencias interesantes que utilizan mucha estadística en el fondo y que se han ido acercando a niveles de acierto importantes, no quizá en el mismo punto, pero vamos avanzando hacia allá para poder acercarnos al día en que eventualmente podamos, por último, decir, dentro de las próximas 2 semanas o dentro del próximo mes hay que estar atentos. Ya con eso sería un avance extraordinario. Sin embargo, han habido muchos avances en detección temprana y también en los sistemas de alerta de tsunami. Lo que estábamos viendo acá recién de la película, por ejemplo, el mundo ha aprendido. La tecnología se ha ido avanzando y de hecho ustedes lo saben, cada vez que hay un terremoto en alguna zona del mundo se activa, por ejemplo en el caso de Chile, el CHOA o el Senapred te dicen al tiro, no reviste riesgo para tsunami en Chile. Es decir, hoy día hay organismos internacionales y nacionales que están observando el impacto de esto, monitorean todos los océanos para ver si es que va a llegar algún tipo de ola muy fuerte o de energía a las costas. Así que por ese lado también el costo ha sido alto, pero se ha ido aprendiendo. Ahora, me escriben del Senapred. Porque, no te puedo creer. Sí, porque nos están viendo hasta ahora, están viendo lo que estamos hablando y también quieren participar. El Senapred, que ahora es servicio, ya no se llama ONEMI. El Senapred también ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y me han dicho, bueno, ellos tienen planos de evacuación para las personas. Tienen un visor también territorial que se llama Chile Preparado, por si alguien nos está escuchando y lo quiere buscar. Visor Chile Preparado. Entonces tú pones dónde vives y sale la información de cuáles son los puntos de evacuación y los puntos de peligro, donde hay cursos de agua, donde se puede evacuar. Por ejemplo, acá pusimos Visor Chile Preparado, Valparaíso. Entonces aquí tú puedes ver, y tú puedes ver igual que el Google Maps, y puedes ir aumentando, puedes poner tu dirección exacta o la zona, y tú puedes ver efectivamente dónde están los puntos rojos, los puntos de peligro, y también los puntos de evacuación. Este tipo de información, todo deberíamos revisarla. Las municipalidades también deberían tener mucha más campañas informativas, los gobiernos. Es más disponible, ¿no? Exactamente. ¿Uno pone su dirección? Sí. Para hacerlo yo también, quiero hacerlo. En el fondo yo pongo mi dirección y ahí me dice dónde tengo que evacuar. Exacto. Y no solamente respecto del riesgo de tsunami, te dice respecto del riesgo de derrumbe, respecto del riesgo de terremotos corticales. Se puede revisar. Claro. O sea, uno puede vivir en el fondo en el lugar donde está asentado, pero saber los riesgos que tienes al lado. ¿Y por dónde evacuar? ¿No? ¿Y por dónde? Esto, chuta, que es importante, sobre todo también para lo que son los incendios. Ya sabemos lo que pasó, porque como no sabían dónde evacuar, cuando pasó el incendio de Valparaíso también, pasó lo que pasó. Por lo tanto, esto nos da una idea de riesgo y de reacción. ¿Por dónde tenemos que evacuar? Visor Chile Preparado, entonces. ¿Viste? Visor Chile Preparado. Esto, por supuesto, administrado por Senapred y que le entrega a usted un mapa de emergencia respecto del entorno donde usted está. Buena información. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Que esté muy bien. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Cristiano. Un abrazo grande.